Bueno, primero que nada, para empezar la entrevista, nos gustaría como que nos dijera, pues, a qué se dedica, qué es lo que usted hace, que si tiene alguna maestría. Cuéntenos un poco de usted. Ok, mi nombre es Karen Jiménez Arriaga. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad del Valle de México. Mi formación, bueno, tengo la licenciatura en psicología, tengo la maestría bueno, tengo dos licenciaturas, la licenciatura en psicología, tengo la licenciatura en criminalística, tengo la maestría en psicología, tengo el doctorado en estudio para el desarrollo humano y en unos días estaría con un segundo doctorado que es en ética social. Entonces, esa es Okey. mi formación profesional. Muchas gracias, Miss. Está bastante preparada, la verdad. Bueno, esta entrevista es para la asignatura de psicopatología. Nos dijeron que teníamos que entrevistar a una persona, bueno, a un psicólogo o psicóloga. La verdad es un honor entrevistarla a usted. Y bueno, vamos a empezar, con la entrevista. Ok. Como primer pregunta, ¿cuáles son los principales trastornos, por los que llegan los pacientes a consulta? Trastornos, por ejemplo, o sea, ¿te refieres a los trastornos que hay aquí a nivel profesional educativo o a nivel profesional ámbito privado? Ámbito privado. Ok, en el ámbito privado, yo trabajo con niños y con adolescentes, no trabajo con adultos. Solo trabajo con adultos, pues obviamente por medio de la terapia de infantil que llego a trabajar con papá y mamá. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, dentro de los principales trastornos que llegan a presentar los infantes, tiene que ver mucho con el resultante de la dinámica de relación que llevan a cabo los padres. Entonces, falta de límites, no tanto como trastornos conductuales, pero sí llegan a presentar problemas disruptivos, conducta disruptiva en el aula, dentro del hogar, falta de establecimiento de límites, falta de seguimiento de instrucciones, la negligencia familiar, la falta de demostración de emociones dentro del ámbito familiar. Vemos, por ejemplo, situaciones eh, donde en algún momento hay rechazo por parte de los padres para con los hijos, y todo este tipo de indicadores tienen repercusiones o secuencias, obviamente, en la conducta de los infantes. Entonces, la mayor parte de los trabajos que últimamente he estado abordando a nivel terapéutico tienen que ver con estas condiciones. Okey. Me gustaría saber en qué momento usted canaliza, em, a un paciente con un psiquiatra. O sea, si en algún momento lo hace, eh, usted ahorita nos comentó que son como infantes y adolescentes. Pero si usted en algún momento lo hace con este tipo de pacientes, em, ¿cuáles son las o sea, cómo en qué momento lo hace? Ok. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos a cabo como un proceso ya de terapéutico con los infantes, yo dentro de la historia clínica comienzo a indagar si en algún momento esta conducta se presentó a partir de ciertas situaciones contextuales, como por ejemplo podría ser un divorcio, una situación de alineación parental, por ejemplo, que hay un proceso de duelo dentro de casa que no se ha hablado, el hecho de que cambien, por ejemplo, a los niños de escuela o que haya un cambio de residencia, que también puede implicar, por ejemplo, en la conducta del niño. Quiero descartar que ocurra este tipo de conductas a partir de este tipo de factores a nivel cultural, social o ambiental, versus situaciones como, por ejemplo, caídas, golpes, fracturas, que hayan tenido una situación de estrés postraumático, que hayan estado hospitalizados por largos periodos de tiempo, que estén medicados o hayan estado medicados también por largos periodos de tiempo y que en algún momento esto pudiera detonar la situación conductual que nosotros estemos trabajando. Entonces, cuando dentro de esos factores me dicen, ¿sabes qué? Pues sí, ocurrió una caída, ocurrió un golpe, ocurrió una fractura,
ocurrió que estaba jugando y repentinamente comenzó a desmayarse o comenzó a presentar algunas crisis epilépticas, ya comienzo a ver la posibilidad de poder derivarlo a este paciente a una situación de un trabajo a nivel psiquiátrico, porque hay condiciones que por más que tú quieras trabajarlo a nivel terapéutico, pues obviamente emerge la necesidad de llevar a cabo un acompañamiento farmacológico que permita incidir sobre la conducta del paciente. Y pues obviamente no es lo idóneo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi población son infantes. El hecho de que tú comiences un proceso psiquiátrico con un infante amerita que el resto de su vida muy probablemente lo va a seguir necesitando, ¿no? Yo prefiero agotar la máxima de herramientas a nivel terapéutico. Yo trabajo desde el enfoque cognitivo-conductual y que esto, ya agotando como las máximas, em, pues obviamente ya pueda referir a un psiquiatra. Pero si yo lo puedo evitar, mm, ¿qué más me gustaría, no? Que poderlo evitar. Ok, muchas gracias. De acuerdo a su profesión, ¿de qué manera es mejor tratar los trastornos de la personalidad? De manera integral. Por ejemplo, hay muchos enfoques terapéuticos que en algún momento comienzan a incidir sobre todo con el trabajo de los pacientes, que en algún momento solamente se centran en una perspectiva. Por ejemplo, los trastornos de personalidad y te dicen, bueno, vamos a trabajarlo solamente desde el ámbito psiquiátrico, ¿no? Entonces, que en algún momento la falta de la comprensión del impacto emocional, la falta, por ejemplo, de esta gestión emocional o la parte de la falta de la práctica de las habilidades socioemocionales tiendan únicamente a centrarse en un esquema como muy hermético y que digan, no, solamente con fármacos o medicina o este seguimiento a nivel médico va a permitir adaptar la conducta y que en algún momento tenga mejoría. Yo creo que es de las peores formas en las cuales nosotros podríamos trabajar. Para mí, ¿cuál es el mejor enfoque? Llevar a cabo un trabajo interdisciplinario. Si bien ya detectaste que la situación conlleva, a lo mejor es una caída, un golpe, una fractura, ¿no? O condiciones a nivel genéticas, y que obviamente se pueden demostrar a nivel médico y que dicen sí, sí necesitan ese acompañamiento. Bueno, vamos a abordarlo desde la perspectiva psiquiátrica, pero también establecer una mejora en cuanto a las estrategias de afrontamiento de las particularidades que se llegan a presentar cotidianamente y esto permitiría a lo mejor ser flexible en cuanto a la adaptación de los procesos terapéuticos que tú pudieras involucrar. A partir del acompañamiento terapéutico, yo también sugiero, por ejemplo, que la familia se involucre porque muchas veces estigmatizan y dicen, no, no le digas a la abuelita porque va a pensar que está mal o que algo pasa, ¿no? Y entonces esto crea más estigmas porque al paciente o porque al niño le estás dando fármacos que a lo mejor, pues están impactando en otra condición, ¿no? Cuando la salud mental debe de verse con esa calidad natural, ¿no? Así tal cual nosotros vamos a un dentista, así tal cual vamos a un médico, pues así tendría que ser la salud mental. Pero pues aquí nos enfrentamos obviamente a ese choque de generaciones y la cuestión de la estigmatización sobre nuestra salud mental. Sí, claro. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene la colaboración con otros profesionales? Ya Ah, sea con, ay, discúlpeme, ya no, sea con, discúlpame. ya sea con, no sé, algún psiquiatra o algún otro profesional de la salud, ¿cuál es la importancia? El que puedas llevar a cabo un trabajo integral radica en poder tener una perspectiva más amplia de gamificación de cómo intervenir sobre ese trastorno que se está presentando. Por ejemplo, te decía, si nosotros cerramos únicamente al factor psiquiátrico, de los fármacos no va a pasar y no vas a ver una mejoría. Muchos psiquiatras, posterior al, por ejemplo, al embotamiento de los fármacos, llega a un punto de alto nivel de dopaje que las personas pareciesen que están en un estado aletargado, ¿no? Inclusive te dicen, ¿sabes qué?
pues no quiero ni salir, o no quiero ni involucrarme, o no quiero ni generar como esta parte de contacto, porque pues todo el tiempo estoy como somnoliento, no me siento contento, no me siento a gusto, ¿no? Pero si nosotros lo trabajamos a lo mejor desde ese enfoque, pero también trabajamos una parte de estrategias a nivel terapéutica, y esto lo acompañamos con la familia, y a lo mejor se naturaliza o se normaliza, pues obviamente el tipo de tratamientos o el que se involucren dentro de las dinámicas que se llegan a colocar, por ejemplo, desde el enfoque cognitivo-conductual, pues ayuda bastante a la mejoría de nuestro paciente, y sobre todo se retira lo que es el estigma. Hablando de estigmas, ¿cómo usted los maneja? Porque, claro, usted nos comentó que es muy difícil como mandar a un niño o a, o a un adolescente al psiquiatra por esto mismo de los medicamentos y todo eso, la familia. ¿Usted cómo maneja esos estigmas? ¿Cómo los maneja? Mm, Pues obviamente hacia los pacientes y hacia los familiares. Fíjate que sí es difícil romper un estigma que ya se ha naturalizado, ¿no? Simplemente el hecho de cuando llegan a consulta, yo les digo, la verdad es que es una familia muy valiente, ¿no? Porque a veces los papás, normalmente el papá siempre coloca estas trabas para poder llevar a cabo un proceso terapéutico. Te dicen, y este es el típico discurso, no es que yo trabajo, ¿no? Yo trabajo de lunes a sábado, y pues no tengo tiempo para venir a sesión, pero va a venir mi esposa, ¿no? El hecho de que no se involucre también te está conduciendo o comunicando algo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, los domingos, normalmente atiendo yo más pacientes papás que mamás, porque son este típico papá que te pone trabas de lunes a sábado, porque el domingo es el único día que tiene de descanso, y entonces yo les digo, bueno, te veo el domingo temprano, ¿no? Te veo el domingo temprano y trabajamos lo que debieses de trabajar con tu familia. Entonces sí, los domingos trabajo con papás, pero esto involucra pues obviamente salir como de esa zona de confort, y aperturarte a esa naturalización o normalización de la importancia de la salud mental, porque al final yo les comento mucho, o sea, el síntoma que tú me estás refiriendo referente a tu niño tiene que ver mucho con la dinámica que llevas con tu pareja, que no eres consciente, pero en cuanto comencemos a trabajar te vas a dar cuenta que mucho repercute el cómo te diriges, cómo hablas, cómo evades, ¿no? Ciertas responsabilidades para con ella. Ok. Bueno, de mi parte sería todo. Ahorita mi compañera Karen le va a hacer otras preguntas y pues muchas gracias por las respuestas que nos compartió. Bueno, Muchas sí, que gracias. nos compartió. Bueno, para seguir con la entrevista, la siguiente pregunta pues también tiene que ver con lo de los estigmas. Eh, ¿Ya cuál es su opinión sobre estos estigmas sociales para que un paciente inicie con un tratamiento? Ok, ¿cuáles son los estigmas sociales para que un paciente inicie con un tratamiento? ¿Y cuál es Lo, su opinión sobre eso? ok. Lo primero que llegan es que a mí me ha pasado mucho que acuden contigo ya hasta que el chamán, el brujo, no le pudo quitar como lo que tenía, ¿no? O sea, de verdad, no, pues ya fui con el sacerdote de la iglesia de San Pedro, ya fui con el chamán o la dula del pueblo, ya fueron a hacerme una limpia a Catemaco. De verdad, yo me sorprendo de cuánto a veces la parte de la ignorancia lleva a las personas a gastar bastante dinero, bastante, mucho dinero, para evitar caer en la situación de la salud mental, ¿no? Entonces, ese es el primer estigma que yo me he encontrado, ¿no? Ya vengo porque es mi último recurso para ver si aquí sí me quitan lo que tengo, ¿no? Y la otra cuestión, siempre me pasa, ¿y qué pasa si nos vemos afuera, ¿no? ¿Cómo? O sea, no sé, estás en el mercado, se me ocurre, y de repente ves a tu paciente, o ella te ve o te ven. Entonces la pregunta es, le digo, doctora, psicóloga, le digo, terapeuta, le digo, o la ignoro, ¿qué hago, no? Entonces es el otro estigma, híjole, y si me ven, y si saben que tú eres psicóloga y me ven a mí, van a pensar que estoy mal, ¿no?
Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes, podemos fingir si quieres afuera que no nos conocemos, ¿no? Si te hace sentir más cómodo, no tengo ningún problema el hecho de evidenciar, pero creo que también está la parte de la educación, ¿no? Llámese persona, la conozcas o no la conozcas, pues está un buen día, o buenas tardes o buenas noches. Entonces, eso es de los principales estigmas que yo me he encontrado, ¿no? El hecho de que vean que están acudiendo a un proceso terapéutico y cómo la misma familia también en algún momento conlleva, ¿no? Pues sobre todo con los adolescentes, cuando llegan por voluntad propia, a veces el rotundo no de los padres, ¿no? Ay, tú no estás mal, tú no necesitas un psicólogo, que estás loco, este tipo de estigmas que los mismos padres colocan al tratamiento y que tiene que ver muchas veces con el hecho de que ellos terminen desertando en ese proceso, lo terminen dejando. Ok, muchas gracias, Miss. Este, ¿Cuáles son esas características o elementos que toma en cuenta para que la atención a un paciente sea personalizada? Primero, yo, por ejemplo, lo que hago, antes de iniciar, por ejemplo, mi proceso, siempre les aplico un estudio socioeconómico, porque no todas las personas están en la misma posibilidad de poder solventar lo que tiene un costo real de una consulta. ¿Por qué les digo esto? A veces uno pensaría que dentro de la utopía todas las personas pueden tener esa posibilidad y la verdad es que no, pero sí se tiene la necesidad. Si el paciente ya está ahí es porque rompió en algún momento ese esquema, ¿no? Y eso pues es de mucha valentía, o sea, decir, sí necesito un proceso terapéutico y necesito acercarme. Muchas veces los pacientes ya no preguntan, les es difícil preguntar por teléfono el costo, ¿no? Solamente te agendan y ya llegan y así como que la expectativa de chin, ¿no? Me quedé corto o esta cuestión. Entonces yo siempre lo que hago es aplicar un estudio socioeconómico y con base a las posibilidades económicas de mis usuarios es conforme establezco una cuota. No les establezco la misma cuota para con todos. Hay personas que no tienen la posibilidad, pero que sí tienen la necesidad. Obvio, no por esto le vas a regalar tu trabajo, ¿no? Pero sí tiene que haber un costo o un coste para que ese proceso se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque simplemente piénsalo, cuando alguien te regala algo, no lo valoras si no das el mismo seguimiento ni tampoco si llevas a cabo el proceso como debiese, a diferencia de cuando tiene un costo. Entonces, esto implica también el proceso terapéutico. Y esto me ha ayudado bastante, pues obviamente a afianzar, porque hay pacientes, te podría comentar que a veces, no sé, llegan y me han dicho, ¿no? Sabes que, pues la verdad no me alcanzó, o sea, como para la consulta, ¿no? Pero, no sé, tengo gallinas y sí me ha tocado, no sé, te traje, los huevitos que puso mi gallina. En una ocasión me llevaron un guajolote o cosas así que en algún momento llega a impactar o llega a decir, bueno, lo estamos valorando, se está llevando a cabo como un proceso y eso pues obviamente genera como pues mayor conciencia de. Ok, Miss, qué curioso. Sí, sí Pero qué pasa. padre que acepte como esos otros métodos de pago. La gallina o un guajolote. No, ese sí, el Sí. guajolote sí lo regresé. Bueno, pero la siguiente pregunta, ya es un poquito más acerca de lo que ha vivido en su carrera. Nos Ujú. gustaría saber cuál es como este caso que ha sido como el más difícil para afrontar y cómo lo afrontó. Mm, híjole. Creo que todos los casos son, en sus particularidades, llegan a ser difíciles porque nunca afrontas el mismo de la misma situación. Las personas lo hacen o lo hacemos con base a las herramientas que en ese momento creías tener conscientes, pero que hasta que vives las experiencias, pues obviamente va reforzando otras habilidades, ¿no? Em, ¿Cuál será? La guarda y custodia de menores. Creo que es de los procesos más difíciles, sobre todo cuando la guardia y custodia se define entre papá o mamá, ¿no? Y que en algún momento desde el plano jurídico legal,
pues obviamente ven como esta oportunidad de quien tiene mayor poder adquisitivo, a lo mejor se va con ellos en los niños, ¿no? Y no necesariamente es quien tiene mejor salud emocional o estabilidad emocional. Entonces creo que esto es de los procesos como más difíciles, sobre todo cuando comienzas a ver los niños cómo perciben esa separación, cómo se vivencia desde ese proceso de duelo que no se les permite llorar o no se les permite como externarlo y que en algún momento dentro de esto se puede dar el síndrome de alineación parental, ¿no? Y que obviamente tiene un impacto psicológico muy fuerte a nivel a veces de estrés postraumático. Entonces, esto es de los casos más difíciles. Ok, mis gracias. La siguiente pregunta es, a su consideración, ¿cuál es este trastorno o los trastornos que más requieren medicación? Te digo, yo por ejemplo, en mi trabajo, a nivel privado, trato de evitar llegar a ese punto, a ya canalizarlo con un psiquiatra. Uno de los que sí me han tocado y que digo, bueno, sí necesitas llevar a cabo este proceso psiquiátrico, es ya la detección de una situación de esquizofrenia. Ahí ya tuvimos que trabajar de la mano con el psiquiatra porque la persona no quería acudir. No quería acudir y la ventaja o desventaja para él es que era menor de edad, ¿no? Aún. Pero pero sí le tuvimos que dar un seguimiento con sus tutores en ese entonces. Entonces, o sea, el que a su consideración sería como esquizofrenia, ¿no? El trastorno que hay Esquizofrenia. más, es como más necesario, ¿no? Sí, sobre todo porque ya hay una división entre la realidad y estos episodios esquizoides que se llevan a sufrir. Y obviamente esto repercute no solamente a un enfoque de tu vida, no a una construcción o un contexto específico, ya es de manera integral. Esto te puede poner en peligro a ti y a las personas que están a tu alrededor. Entonces, este tipo de situaciones sí amerita, o sea, sí o sí amerita llevar a cabo un acompañamiento con nuestros colegas psiquiatras. Sí. Siguiendo con el tema de los fármacos, según su profesión, ¿cuál es la manera para tratar a una persona que se volvió dependiente de un fármaco? Como que la mejor manera. Como tal, ya se desarrolla un trastorno de adicción y como todo trastorno de adicción lleva a cabo un proceso pues obviamente previo para llevar a cabo la desintoxicación. Entonces, este proceso pues se lleva a cabo de manera integral, no solamente con el psiquiatra para ir disminuyendo poco a poco las dosis, sino también con un acompañamiento médico por medio de una canalización o contención con ciertas actividades que le permitan manifestar estas situaciones que conlleva pues obviamente una adicción ya a un fármaco y esto, pues obviamente, llevar a cabo la integración de la familia nuevamente. Muy bien, muchas gracias, mi buena. También esto sería todo por mi parte. Ahorita Sebastián sigue con la otra parte de la entrevista. Ok, muchas gracias. Hola, ahora sí, ya, ¿qué tal? Bueno, continuando con lo que mis compañeras, le preguntaban, quisiéramos saber también cuál es la manera apropiada en la que, bueno, no apropiada, sino cuál es que, perdón, se me lengua la traba. ¿Cuál es la manera en la que se le da la prioridad a los trastornos? O sea, ¿cuál es como que qué trastornos son como que más tomarlo con pinzas? Yo creo que todos, ya diagnosticándose como tal un trastorno, todos los trastornos deben de ameritar ese grado de importancia en tanto al seguimiento del tratamiento y obviamente que tenga un acompañamiento mutuo. Ya hablando de un trastorno, es que no sé, la palabra no es normalizado. Dentro de nuestro lenguaje coloquial,
tú ves a una persona que a lo mejor pasó una situación que la llevó a vulnerabilizar y a lo mejor está experimentando tristeza, ¿no? Ah, ya estás depresivo, ¿no? Luego todos diagnosticamos porque todos tenemos esa expertise. Pero fíjate que es bien curioso el cómo en algún momento, volvemos a lo que te decía, la falta de conocimiento conlleva a que, sí, tengo depresión, taca, taca, taca. ¿Cuáles son los síntomas de depresión? Taca, taca. Y dicen que este fármaco se utiliza para la depresión, taca, taca, taca. Y entonces me voy a la CIMI porque ahí no me piden receta y solicito el fármaco, ¿sabes? Estos son los peligros y los riesgos de, creo que esta situación de sobreinformación, en donde no nos permite discernir, obviamente, los alcances que la tecnología nos llega a dar y obviamente como el impacto a nivel fisiológico y salud en cuanto a la detección de un establecimiento de un diagnóstico real, ¿no? Un diagnóstico como tal. Entonces, creo que esto pues obviamente llega a dificultar bastante la situación. ¿Qué es lo que yo podría sugerir aquí? Pues obviamente que esto que te estoy comentando, esta situación, ocurre más, por ejemplo, con los niños, ¿no? Niños, adolescentes. O sea, yo creo en un adulto ya somos como un poquito más conscientes que no toda la información que se nos vende está conectada a una realidad, ¿no? Pero pues obviamente dile a esto a un chiquillo que va 11, 12 años en la pubertad, que está atravesando por una situación de cambios hormonales y esto en algún momento podría llegar a pensar él que cumple con estos indicadores que pueden diagnosticar por ejemplo, a la depresión, ¿no? Entonces, yo creo que todos los trastornos ameritan llevar a cabo un acompañamiento por un profesional de salud mental, no un TikTok, no una receta mágica de YouTube, no esto de checklist, no, o sea, un acompañamiento de un psicólogo. Bueno, me gusta. También, el cómo durante la terapia usted aborda a los pacientes que tienen trastornos mixtos. Los trastornos mixtos. No he tenido experiencia. Con niños, no. Haya llegado con sí. No, bueno, es que no es trastorno, no trastorno mixto, pero por ejemplo, te podría decir que estaba trabajando ahorita con un pequeño que tiene espectro autista y es invidente, pero no son dos trastornos, ¿sabes? Un trastorno como tal. No he tenido la experiencia en un trastorno múltiple o dos o más. No he tenido la experiencia. Normalmente los canalizan con uno. Bueno. Entonces, ¿cómo usted maneja los desafíos emocionales de una manera profesional que tiene en su trabajo, cuando está con los pacientes? ¿Desafíos de ellos o los míos? Profesionales. Ok. Fíjate que sí, o sea, llegan a ocurrir situaciones en las cuales te llegan a colocar en una situación límite, sobre todo cuando tienes pequeños con conductas disruptivas o falta de establecimiento de límites y que a los mismos papás les cuesta mucho trabajo colocarles límites ahí. Esa situación o conductas desafiantes, ¿no? Yo lo que hago es tratar de trabajar bastante la canalización emocional, bastante, ¿no? Yo trabajo mucho con fidgets cuando estoy con los niños, mucho. Por ejemplo, a mí me encantan las sesiones terapéuticas con niños porque en primera no utilizamos un escritorio, o sea, jamás estamos en el escritorio, estamos en el piso o salimos o estamos en actividades o con algunas situaciones lúdicas, pero no trabajamos en un escritorio. Entonces, esto te mantiene como ese focus de atención, sobre todo con las dinámicas que se presentan con los niños. Cuando llega a presentarse estas dos condiciones que te digo, específicamente la falta de establecimiento de límites o las conductas desafiantes, es importante siempre tener a la mano al padre o a la madre o a ambos si se puede para poder dar una secuencia del establecimiento del moldeamiento conductual.
Y esto pues obviamente como implica como un ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, hasta que se logre la conducta, ¿no? Al inicio cuesta bastante trabajo. Yo me he encontrado con niños que de repente avientan las cosas, ¿no? Yo no ocupo cosas de cristal justo por una situación que me ocurrió, pero de ahí me quedó, o sea, jamás vuelvo a comprar cosas de cristal con los niños, más con estas condiciones, y pues obviamente ser muy precavido. Mucho tiene que ver con nuestra comunicación no verbal. ¿Qué es lo que transmite tu cuerpo a raíz del acercamiento que llegas a tener con los niños y cómo ellos lo pueden percibir como algo aversivo y de repente te sueltan o la mordida o la patada o te avientan cosas, ¿no? Entonces sí, esto te lo da solamente la experiencia. No hay libro que te diga, si haces esto te va a morder, ¿no? No, o sea, lo vives con base a la experiencia, pero creo que son esas situaciones en las que me ha tocado. Yo lo que hago es trabajar mucho sobre mi gestión emocional, mucho tratar de mantener esa situación de calma, pero ser firme, ¿no? Más con los niños. Qué bonito, qué bonito. También cómo maneja la transferencia y contratransferencia con sus pacientes. Yo llevo a cabo un proceso. Yo también tomo un proceso de supervisión. Tengo un supervisor de casos y tomo un proceso a nivel personal. Todo profesionista que llevamos a cabo la atención terapéutica, tenemos la obligación moral y ética de tomar un proceso terapéutico. O sea, eso deberían de colocarlo hasta como por parte de un contrato, si lo quieres ver así, porque al final es un compromiso para contigo mismo. Entonces, si tú no llevas a cabo un proceso terapéutico, seguramente te vas a enganchar emocionalmente con algún usuario, ¿no? O algún paciente. Y este paciente también te va a colocar en esa imagen de papá, de exnovio, de pareja, de mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es algo bien importante que tú puedas trabajarlo para que a partir de este tipo de procesos terapéuticos te permitan discernir, mira, está pasando esto, me está colocando en ese papel de mamá, yo no soy tu mamá, soy tu terapeuta, lo seguimos trabajando, me sigues tomando como mamá, te canalizo, ¿no? Y ser consciente, o sea, ser consciente que en algún momento ese proceso no va a dar resultados. Entonces, sí, algo que yo trabajo bastante con mis pacientes es justo esta parte. Eso a lo mejor luego yo se lo copio en su momento. Y bueno, ya última preguntita. Sí. Sería ¿cuál es el medicamento que más se le ha administrado a sus pacientes, no por usted, sino como por el ámbito psiquiátrico, pero que es común entre sus pacientes? Déjame ver. ¿Medicamento psiquiátrico? Sí, o como no tipo tal cual un medicamento, sino tipo, pues, que usted llegue a recomendar que tomen pastillas de valerianas para la ansiedad, al fin como son naturistas no hay una repercusión fuerte, o okay. Omega 3, ese tipo de cosas, suplementos. Yo fíjate, yo te digo, trabajo desde el enfoque cognitivo-conductual. Casi no sugiero el uso de fármacos. Yo utilizo más, por ejemplo, moldeamiento conductual o reestructuración cognitiva, o por ejemplo, trabajamos otro tipo de herramientas. Pero lo que sí me he dado cuenta que muchas veces cuando llegan, por ejemplo, mis pacientes, ya vienen medicados, ¿no? Por ejemplo, trastorno con déficit de atención y hiperactividad, ya vienen o con Concerta o con el Ritalin, ¿no? Es así como del de cajón, ¿no? ¿Y en qué dosis estás tomando, no? Entonces, es ir analizando como los impactos que llegan a tener y obviamente la latencia en la cual comenzaron y siguen suministrando esos fármacos, que no son nada económicos, pero que en algún momento pues ya dejaron de cumplir como esa función. Al final, nuestro cuerpo es tan sabio que estas dosis pues o se van aumentando o te tienen que cambiar el fármaco para que pueda haber un cambio significativo, ¿no? Entonces esto lo vemos mucho.
Yo es lo que veo más con mis usuarios, más con los que tienen trastorno con déficit de atención y hiperactividad. Sí, más con ellos. Mm. Bueno, Con ser. pues, bueno, eso sería como que todas las preguntas que traemos. Y algo más que quieran preguntar mis compañeras, Betsy, Karencita. No, eso sería todo. Ujú. Ok. Entonces, Sí, pues, Excelente, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes. tiempo, gracias, Miss. pues respuesta. Al contrario, muchas gracias, chicos. Que tengan excelente tarde. Igual, Miss, muchas gracias. Igualmente, Gracias, mis Miss. gracias.